Fui la hija adoptada que echaron a la calle, pero ahora les quité su casa. Todavía no entiendo cómo alguien puede ser tan frío. O capaz sí, pero me cuesta aceptar que me lo hicieron a mí. El día que me echaron de la casa fue así de simple. Estaba en mi cuarto, tranquila, cuando mi vieja me llamó al comedor. Ni siquiera me miró cuando habló. Me soltó un ya tenés 18, es hora de que empieces a hacer tu vida. Así, sin vueltas. Como si me estuviera diciendo que fuera a comprar el pan. Me quedé helada. Pensé que era una joda, pero cuando vi la cara de mi viejo, supe que no. Él estaba ahí, sentado con los brazos cruzados, mirando el piso como si no quisiera estar en la conversación. Ni siquiera me miró a los ojos. ¿Y a dónde se supone que vaya? Pregunté, porque realmente no entendía. Sos adulta, Teresa. Arréglate. Eso fue todo lo que dijo mi vieja. Ni una explicación, ni un ¿necesitas ayuda? Nada. Ahí me cayó la ficha. Me estaban echando. Así, sin más. ¿La razón? Era obvia, aunque no lo dijeron en voz alta. Yo era adoptada. Y ahora que ya tenía 18, no tenían por qué seguir cargándome. Yo siempre lo supe, que era adoptada. Me lo dijeron de chica, para que no fuera un secreto. Pero la manera en que lo manejaron fue como si me estuvieran haciendo un favor. Siempre me dejaron claro que me dieron un hogar porque era lo correcto. Que me habían salvado de una vida difícil. Como si eso les diera permiso para tratarme como una carga. Y yo me lo creí. Me creí que tenía que agradecerles todo el tiempo. Así que me portaba bien, sacaba buenas notas, no daba problemas. No porque me naciera, sino porque tenía miedo de que me echaran. Y al final, pasó igual. El problema era que nunca fui una de ellos. Ellos tenían a Camila y Santiago, sus hijos de sangre, los de verdad. Yo era la extra, la que nunca encajó. Siempre era diferente, aunque intentara fingir que no. Y cuando cumplí 18, aprovecharon la excusa perfecta para deshacerse de mí. No me dieron tiempo ni para reaccionar. Solo dijeron que tenía hasta el fin de semana para irme. Fin de la conversación. Me acuerdo que subí a mi cuarto y me quedé sentada en la cama, mirando mis cosas. No sabía qué hacer. En esos días, nadie me habló. No preguntaron si tenía a dónde ir, ni siquiera fingieron preocuparse. Era como si ya estuviera fuera de la casa. El viernes a la noche, mi vieja dejó un sobre en la mesa del comedor. Plata. Lo justo para que me fuera y no los molestara más. Ni siquiera me lo dio en la mano. Lo dejó ahí y siguió como si nada. Me acuerdo del enojo que sentí. De las ganas de gritarles, de preguntarles cómo podían ser tan fríos. Pero no lo hice. No les di el gusto de verme mal. Agarré el sobre, metí mis cosas en una mochila y me fui sin hacer ruido. Sin despedirme. No hubo mensajes después, ni llamadas. Nada. Era como si nunca hubiera vivido ahí. Como si nunca hubiera existido. Camila y Santiago tampoco me buscaron. Capaz les dijeron algo, capaz ni les importó. La verdad, nunca lo supe. Pero no me sorprendió. Ellos siempre me vieron como la que estaba de más. ¿Para qué iban a preocuparse? Nunca volví a esa casa. Pero a veces paso por esa calle. Capaz porque me cuesta creer que todo eso pasó. La casa sigue igual, como si nada hubiera cambiado. Como si yo nunca hubiera estado ahí. Y parece que a ellos no les importa. Después de que me echaron, estuve dando vueltas un par de días sin saber a dónde ir. No tenía mucha plata y tampoco quería pedir ayuda. ¿A quién le iba a importar? No tenía amigos cercanos, y mis hermanos ni siquiera me escribieron para ver si estaba viva. Así que terminé en un hostal barato, en una habitación chiquita con paredes húmedas y una cama que sonaba cada vez que me movía. Me la pasé mirando el techo esa primera noche, pensando en cómo había terminado ahí. No es que me sorprendiera tanto, la verdad. Siempre supe que me veían como una extra. Pero duele igual, ¿sabes? Por más que lo esperes, no deja de doler. Al principio pensé que me iban a buscar. Que iban a recapacitar, llamarme, pedirme que volviera. Pero no pasó. Los días pasaron y el teléfono nunca sonó. Ahí me cayó la ficha de que ya está, que realmente no me querían. Conseguí un trabajo en un local de ropa, doblando camisetas y atendiendo a clientas que se quejaban de todo. La paga era una miseria, pero al menos tenía para comer. Me alquilé una pieza en una pensión medio venida abajo, pero era lo que podía pagar. Era chica, oscura y olía a humedad, pero era mía. Nadie me miraba mal ni me hacía sentir que estorbaba. El tiempo pasó y me fui acostumbrando.
Aprendí a vivir con poco, a no esperar nada de nadie. No era fácil, pero al menos era libre. Nadie me exigía nada, nadie me hacía sentir culpable por existir. Una vez me crucé a Camila en el centro. Iba con un par de amigas, riéndose a carcajadas. Me vio y por un segundo pensé que iba a saludarme, pero solo me miró con esa cara de mira quién está ahí y siguió de largo. Ni un hola, nada. Como si yo fuera una desconocida. Me acuerdo que me reí sola después, porque fue en ese momento que entendí que para ellos yo no existía más. No volví a pasar por la calle Olmos por un buen tiempo. Me dolía demasiado. Pero un día, sin pensarlo, terminé ahí. La casa seguía igual, con la pintura descascarada y el jardín mal cuidado. Parecía abandonada. Por un segundo me imaginé entrando, como si nada hubiera pasado. Pero me quedé en la vereda, mirando desde lejos. Esa ya no era mi casa. Capaz nunca lo fue. Después de un rato, me di vuelta y seguí caminando. Ya había pasado suficiente tiempo como para saber que no tenía sentido quedarme ahí. No importaba cuánto me doliera, ellos no me querían. Y la verdad, no tenía caso seguir esperando algo de gente que nunca me quiso de verdad. La verdad, hubo días en los que no sabía ni para qué me levantaba. Todo se sentía igual, trabajar, comer cualquier porquería y volver a la pieza de la pensión. Esa habitación oscura con paredes húmedas y una cama que chirriaba hasta cuando respiraba. Pero no tenía opción. El trabajo en el local de ropa era agotador. Pasaba horas de pie, doblando camisetas y escuchando quejas de clientas insoportables. ¿No tenés este en otro color? ¿No te parece muy caro? ¿Sos nueva? ¿No? Todo el tiempo lo mismo. Sonreía porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. Salía del local muerta de cansancio, con los pies destrozados y la cabeza hecha un bombo. Pero no me podía quejar. Era lo único que tenía. Lo único que me dejaba pagar el alquiler de esa pieza chiquita donde apenas entraba la cama y un armario viejo. No había espacio para nada más. Ni siquiera para sueños. A veces me sentaba en la plaza antes de volver a la pensión, solo para estirar el tiempo y no tener que encerrarme tan temprano. Me quedaba mirando a la gente pasar, preguntándome si alguno de ellos alguna vez se había sentido tan solo como yo. Me sentía invisible. Como si mi existencia no importara. Era una rutina de mierda. Me levantaba, trabajaba, comía algo rápido y volvía a esa habitación oscura a mirar el techo hasta quedarme dormida. Al día siguiente, lo mismo. Todos los días iguales. No me sorprendía sentirme así. Después de todo, me habían echado de la casa como si fuera un mueble viejo. Como si nunca hubiera importado. Nadie me buscó, nadie me llamó. Ni siquiera Camila y Santiago. Para ellos, yo era un problema menos. Hubo días en los que realmente me costaba levantarme de la cama. Miraba el techo, escuchaba a los demás inquilinos de la pensión gritar o reírse en el pasillo, y me preguntaba cómo había terminado ahí. Pero no podía quedarme tirada. Necesitaba la plata para pagar el alquiler y comer. Así que me obligaba a salir, a poner buena cara y a seguir como si nada. Un día, después de salir del trabajo, estaba tan cansada que apenas podía caminar. Me dolían los pies y tenía un dolor de cabeza terrible. Pasé por el kiosco de la esquina para comprar una botella de agua. Y ahí, colgado en la ventana, vi el cartel de los números ganadores de la lotería. Ni me acordaba de ese boleto. Lo había comprado semanas antes, sin pensarlo mucho. Lo tenía tirado en un cajón, junto con otros papeles viejos. Pero algo en mí hizo que me quedara mirando los números. No sé si fue curiosidad o aburrimiento, pero los leí varias veces, tratando de memorizarlos. Cuando volví a la pensión, busqué el boleto. Ahí estaba, arrugado, casi olvidado. Me senté en la cama y saqué el teléfono para buscar los números en internet. Mi corazón empezó a latir más fuerte cuando vi que coincidían. Primero pensé que me había equivocado. Lo revisé otra vez. Y otra. Todos los números coincidían. Todos. Me quedé ahí, sentada en esa cama vieja, con el boleto en la mano y la boca abierta. No podía creerlo. No sabía si reír o llorar. Me temblaban las manos y sentí como si el corazón me fuera a explotar. Había ganado la lotería. Me quedé sentada en esa cama dura, mirando el boleto como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Lo revisé 1000 veces, comparando los números con la pantalla del teléfono. Coincidían todos. No había margen de error. Me empezó a temblar todo el cuerpo. Sentía un cosquilleo raro en las manos, como si no fueran mías. No podía creerlo. ¿Yo? ¿Ganando la lotería?
Toda mi vida había tenido la peor suerte del mundo, y ahora me pasaba esto. No sabía qué hacer. ¿A quién le contás algo así? No tenía amigos cercanos y a mi familia ni loca le decía. De hecho, me dio un poco de miedo. Pensé que si alguien se enteraba, iba a aparecer a pedirme plata o a complicarme la vida. Así que me quedé ahí, en silencio, mirando el boleto y tratando de no volverme loca. No dormí nada esa noche. Me la pasé pensando en 1000 cosas a la vez. ¿Cuánto había ganado exactamente? ¿Cómo se cobraba esto? ¿Iba a salir mi nombre en algún lado? ¿Qué iba a hacer con toda esa plata? A la mañana siguiente, con la misma ropa del día anterior y unas ojeras tremendas, fui a averiguar cómo cobrarlo. Me temblaban las piernas y las manos me sudaban como nunca. Sentía que en cualquier momento alguien me iba a decir que era mentira, que había un error. Pero no. Todo era real. Cuando finalmente tuve el cheque en la mano, me quedé mirándolo como una idiota. Era más plata de la que había visto en toda mi vida. Más de lo que podía imaginar. Sentí una risa nerviosa subiéndome por la garganta y me salió como un ruido raro. La gente me miró como si estuviera loca, pero no me importó. Me fui de ahí con el cheque bien apretado en la mano. No sabía qué hacer. Me costaba asimilar que, de la noche a la mañana, todo había cambiado. Lo único que tenía claro era que nadie podía enterarse. Volví a la pensión, cerré la puerta con llave y escondí el cheque en el cajón más profundo del armario. Me quedé sentada en el piso, mirando ese armario viejo y húmedo, preguntándome cómo había pasado todo esto. Ahí, en ese cuartito oscuro, me di cuenta de que ya no tenía que quedarme ahí. Que podía irme, empezar de cero en otro lado. Que tenía la libertad de elegir. No me lo pensé mucho. Esa misma semana, agarré mis cosas y me fui. No me despedí de nadie, no le expliqué nada a la dueña de la pensión. Solo dejé la plata del alquiler sobre la mesa y cerré la puerta. Me alquilé un departamento chico, pero lindo, en otro barrio. Nada de lujos, no quería llamar la atención. Solo un lugar decente, con una cama cómoda y ventanas grandes. Las primeras noches me las pasé mirando el techo, sin poder dormir. No por tristeza, sino porque no podía creerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Que no tenía que darle explicaciones a nadie. Que era libre. Y, por primera vez en mucho tiempo, empecé a pensar en ellos. En lo que me hicieron. Y en cómo me habían dado vuelta la cara cuando más los necesité. No sabía bien qué iba a hacer con toda esa plata, pero una idea empezó a crecer en mi cabeza. No podía evitarlo. Era como una espina que me picaba todo el tiempo. Después de todo, la vida me había dado una oportunidad que no pensaba desaprovechar. Pasaron un par de meses desde que me mudé al departamento nuevo. Me acostumbré bastante rápido. Era raro, porque después de años sintiéndome una extraña, ahora tenía un lugar que realmente era mío. Nadie me miraba feo, nadie me hacía sentir como una carga. Me tomé mi tiempo para asimilar lo de la lotería. Al principio, tenía miedo de gastar la plata. Me preocupaba que alguien se diera cuenta o que me buscaran por todos lados. Así que fui cautelosa. Compré lo justo y necesario, ropa decente, comida buena, un teléfono nuevo. Nada demasiado llamativo. Conseguí otro trabajo, solo para no aburrirme. No necesitaba la plata, pero me ayudaba a mantenerme ocupada y a no pensar tanto en todo lo que había pasado. De a poco, empecé a acostumbrarme a esa vida tranquila, sin problemas de plata ni preocupaciones. Pero aunque intentaba distraerme, no podía sacármelos de la cabeza. Ellos. Los que me echaron como si fuera basura. Me acordaba de cómo me dijeron que me fuera sin ni siquiera preocuparse por dónde iba a terminar. De cómo me dejaron sola, sin plata, sin ayuda, sin nada. Un día, mientras caminaba por el centro, vi a Camila. Estaba sentada en una cafetería con un grupo de amigas, riéndose como si nada. Me escondí detrás de un poste, sin saber por qué. No quería que me viera, no quería hablar con ella. Pero no podía dejar de mirarla. Ahí estaba, toda arreglada, con ropa cara y esa sonrisa falsa que siempre ponía. Parecía tan tranquila, tan despreocupada. Como si yo nunca hubiera existido en su vida. Me quedé mirándola un rato, hasta que se levantó y se fue caminando con sus amigas, riéndose a carcajadas. Ahí sentí una punzada en el pecho. No era tristeza, era bronca. Porque mientras yo la había pasado mal, ellos seguían con su vida como si nada. Esa noche, me puse a buscar cosas en internet. No sabía exactamente qué estaba buscando, solo sabía que quería saber de ellos. Encontré sus redes sociales, sus fotos,
sus publicaciones. Ahí estaban todos, Camila, Santiago, mis padres. Todos juntos, sonriendo, haciendo viajes, saliendo a cenar. Felices. Como una familia perfecta. Como si yo nunca hubiera sido parte de nada. Algo me hizo seguir buscando. Entré a una página de anuncios clasificados y ahí lo vi. La casa. La estaban vendiendo. Me quedé helada. Miré la foto del frente, la misma fachada vieja con pintura descascarada y las rejas oxidadas. Esa casa que había sido mía durante años. Esa casa de la que me echaron sin piedad. Al principio, no entendía por qué la vendían. Pero después me puse a pensar y todo encajó. Capaz estaban en problemas de plata. Capaz las cosas no iban tan bien como querían hacer creer. Me dieron ganas de reírme, pero no lo hice. Me quedé mirando la pantalla un rato largo, leyendo el anuncio una y otra vez. Y de a poco, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza. Tenía la plata. Tenía los medios. Y, por primera vez en mi vida, tenía el control. Cerré la computadora y me quedé mirando el techo, con una sonrisa fría en la cara. La vida, a veces, te da oportunidades que no podés dejar pasar. No podía sacarme la idea de la cabeza. Al principio pensé que era una locura, que solo estaba enojada y que se me iba a pasar. Pero no se me pasó. De hecho, cada día estaba más convencida de que tenía que hacerlo. Ellos me habían echado de esa casa como si fuera basura, como si nunca hubiera importado. Y ahora estaban vendiéndola porque no podían mantenerla. La ironía era tan fuerte que me daba risa. Tenía la plata. Tenía la oportunidad. ¿Por qué no hacerlo? Fui a ver la casa un par de días después. Me paré del otro lado de la calle, como había hecho tantas veces antes, y me quedé mirando la fachada vieja. El cartel de "Se vende" colgaba de las rejas oxidadas, moviéndose con el viento. No había nadie. Las ventanas estaban cerradas y el jardín lleno de yuyos. Se notaba que hacía rato no le prestaban atención. Me acerqué un poco, lo suficiente como para ver el buzón de correo todo oxidado y la pintura beige descascarada. La casa estaba igual, pero se sentía diferente. Vacía. No me quedé mucho tiempo. Llamé al número del cartel desde un teléfono prepago. No quería que reconocieran mi número. Me atendió un agente inmobiliario con voz amable, todo profesional. Me dijo que la casa estaba disponible y que podía pasar a verla cuando quisiera. Le dije que sí, pero que no quería encontrarme con los dueños. Me inventé una excusa cualquiera, diciendo que me daba vergüenza. El tipo no hizo preguntas. Fui a verla 2 días después. El agente me estaba esperando en la puerta, con su traje gris arrugado y una carpeta llena de papeles. Abrió la puerta principal y me dejó pasar. Entrar a esa casa después de tanto tiempo fue raro. Me agarró una sensación en el pecho que no sé explicar. No era nostalgia. Era más bien una mezcla de bronca y alivio. Todo seguía igual. El pasillo angosto, el comedor con esa lámpara fea colgando del techo, la cocina con los azulejos amarillentos. Era como si el tiempo se hubiera detenido desde que me fui. Subí las escaleras, una por una, recordando cómo crujían cuando era chica. Mi cuarto seguía ahí, vacío y lleno de polvo. Me quedé en la puerta un rato, mirando las paredes descascaradas y el piso sucio. Parecía más chico de lo que recordaba. Capaz porque ya no me sentía tan pequeña. El agente me seguía como una sombra, hablándome de las posibilidades de remodelación y de lo bien que está ubicada la propiedad. Yo asentía sin prestarle mucha atención. Ya había tomado mi decisión. Antes de irme, le dije a la gente que la quería. No me hizo muchas preguntas. Me explicó el proceso de compra, los papeles, las firmas. Todo muy sencillo. Se notaba que quería cerrar el trato rápido. Y así fue como la compré. Sin drama, sin complicaciones. Usé un nombre falso para la transacción. No quería que ellos supieran quién la había comprado. No todavía. Cuando todo estuvo hecho, me quedé sentada en el departamento, mirando las llaves de la casa sobre la mesa. Eran pesadas y frías al tacto, pero me hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Ellos nunca imaginaron que la chica a la que echaron sin piedad ahora era la dueña de su casa. La misma casa que protegieron tanto, de la que me hicieron sentir ajena. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer. Pero sabía que no se iban a salir con la suya tan fácil. Esto recién empezaba. No le conté a nadie que había comprado la casa. Ni siquiera sabía cómo explicarlo sin sonar como una loca vengativa. ¿Quién gasta una fortuna en la casa de la que la echaron?
Pero para mí no era solo una casa. Era la prueba de que ya no tenían control sobre mí. Pasaron unas semanas hasta que finalmente vi el camión de mudanza frente a la puerta. Me paré en la esquina, lo suficientemente lejos para que no me vieran, pero lo bastante cerca como para ver cómo iban sacando sus cosas. Primero salió Camila, con esa cara de amargada que ponía cuando las cosas no salían como quería. Se paró en la vereda, mirando el camión con los brazos cruzados. Se la notaba incómoda, como si no pudiera creer que esto le estuviera pasando. Me dio un poco de risa, no te voy a mentir. Después apareció mamá, o bueno, la mujer que solía llamar mamá. Estaba más vieja, con el pelo lleno de canas y una expresión de derrota en la cara. Me costó sentir lástima. Ella me había echado sin pestañear. Ahora le tocaba a ella irse. Vi salir a Santiago, ayudando a los de la mudanza a cargar cajas. Hablaba por teléfono, gesticulando mucho, como si estuviera tratando de solucionar algo urgente. Se notaba que no estaba contento con la situación. Papá salió al último, caminando despacio, como si llevara el peso del mundo en los hombros. Parecía más bajo de lo que recordaba. Lo vi pararse frente a la puerta, mirándola con una mezcla de tristeza y rabia. Me pregunto si pensó en mí en ese momento, en el día que me echaron sin pestañear. Lo dudo. Los vi subirse al auto y arrancar sin mirar atrás. El camión de mudanza lo siguió, y en cuestión de minutos, la calle quedó en silencio. Esperé un rato antes de acercarme. No sé, necesitaba asimilarlo. Me paré frente a la casa, mirando la puerta cerrada, las ventanas vacías. La misma puerta que un día crucé sin saber que no iba a volver. Saqué las llaves del bolsillo y las sentí frías en la mano. Me temblaban los dedos, pero logré meter la llave en la cerradura. Giré despacio y la puerta se abrió con un crujido. Entré y lo primero que sentí fue un olor a encierro, a polvo y a viejo. Todo estaba vacío. Las paredes manchadas, el eco de mis pasos retumbando en el pasillo. Caminé despacio, recordando cada rincón. Pasé por el comedor, donde me dijeron que me fuera sin pestañear. La cocina, donde comí en silencio tantas veces mientras ellos hablaban como si yo no estuviera. Subí las escaleras, las mismas que crujían cuando era chica. Mi cuarto estaba vacío, igual que cuando me fui. Me paré en la puerta, mirando las paredes descascaradas. Sentí un nudo en el estómago, pero no era tristeza. Era algo más. Una mezcla de rabia y alivio. Bajé al comedor y me quedé parada en el medio de la habitación. Me di cuenta de que estaba sonriendo. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa fría, como de satisfacción. La casa era mía ahora. Yo decidía quién se quedaba y quién se iba. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, y me quedé ahí un rato, dejando que todo se hundiera. Me habían echado, me habían hecho sentir menos, me habían hecho pensar que no valía nada. Pero al final, era yo la que estaba ahí. Y ellos se habían ido. No sabía cuánto tiempo iba a quedarme en esa casa, ni siquiera sabía qué iba a hacer con ella. Pero en ese momento, eso no importaba. Por primera vez, sentí que había ganado. No me esperaba verlos tan pronto. Pensé que tendría más tiempo para acomodarme, para hacerme a la idea de que esta casa era mía ahora. Pero parece que el destino tenía otros planes. Estaba limpiando la cocina cuando escuché el auto en la entrada. Me asomé por la ventana y el corazón me dio un vuelco. Eran ellos. No sabía qué hacer. Por un segundo pensé en esconderme, en quedarme en silencio hasta que se fueran. Pero, ¿para qué? No estaba haciendo nada malo. La casa era mía. Camila bajó primero, con las llaves en la mano y una expresión de fastidio. Se le notaba la prisa en el paso. Atrás venían mamá y papá, hablando bajito, señalando el baúl del auto. Parecían apurados. Me quedé quieta, mirando desde la ventana de la cocina. No tenían idea de que yo estaba adentro. Ni siquiera sospechaban. Camila metió la llave en la cerradura y la giró varias veces, pero la puerta no abrió. Forcejeó, frustrada, mirando la llave como si estuviera rota. Mamá la miró con impaciencia, frunciendo el ceño, sin entender qué pasaba. Papá se acercó, probó con otra llave, pero el resultado fue el mismo. La puerta no abría. Vi cómo se miraron entre ellos, confundidos. Entonces Camila se asomó por una de las ventanas y me vio. Nos quedamos mirándonos, congeladas, sin saber qué hacer. Podía ver la confusión en sus ojos, el momento exacto en que su cerebro trató de entender lo que estaba viendo. Mamá y papá también me vieron. Sus caras pasaron de la sorpresa a la incredulidad en cuestión de segundos.
Estaban ahí, parados en la entrada de la casa, mirando a la chica que habían echado sin pensarlo 2 veces. La chica que, según ellos, no existía más. Me acerqué a la puerta y la abrí despacio. La cara de Camila era un poema. Mamá me miró como si hubiera visto un fantasma. Papá no podía ni mirarme. ¿Qué haces acá?, preguntó Camila, con la voz cortante. No era sorpresa. Era molestia. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzándome de brazos. Compré la casa. El silencio fue tan fuerte que sentí un zumbido en los oídos. Los tres me miraban como si acabara de decirles que venía de otro planeta. ¿Compraste? ¿Qué? Mamá entrecerró los ojos, como si no hubiera entendido bien. La casa. Esta casa. Levanté las llaves, dejándolas colgar de mi dedo. La pusieron en venta y la compré. Papá abrió la boca, pero no le salió nada. Mamá miró las llaves, después miró la casa, y finalmente me miró a mí, con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de incredulidad y miedo. Eso no puede ser. Camila negó con la cabeza, dando un paso atrás. No podés tener tanta plata. Bueno, la tengo. Y la usé para comprar esta casa. Me encogí de hombros, como si no fuera gran cosa. Así que ahora es mía. No dije nada más. No había nada más que decir. Me hice a un lado y señalé hacia el pasillo. Se les olvidó algo en la mudanza. Por eso habían vuelto. Ni en sus peores pesadillas habrían imaginado encontrarme ahí, diciéndoles que la casa ya no era suya. Pasaron en silencio, sin mirarme, sin hablar entre ellos. Camila pasó tan rápido que casi tropezó con el escalón. Subieron al altillo y los escuché arrastrar cajas, revolver cosas, hablar en susurros. Bajaron en fila, sin decir ni una palabra. Cuando salieron, Camila me miró una última vez, como si tratara de descifrar si estaba mintiendo. Pero no dijo nada. Cerré la puerta detrás de ellos, girando la llave despacio. La cerradura hizo un ruido seco, definitivo. Me quedé un rato ahí, apoyada contra la puerta, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. No era alegría. No era tristeza. Era alivio. La casa era mía. Y ellos ya no podían hacer nada al respecto. Después de cerrar la puerta, me quedé ahí un rato, apoyada contra la madera fría, dejando que el silencio llenara la casa. Afuera, escuché el motor del auto arrancando y alejándose lentamente. No se quedaron a discutir ni a pedir explicaciones. Se fueron en silencio, como si les hubieran arrancado el aire de golpe. No sentí alegría, tampoco tristeza. Fue más bien un alivio extraño, una especie de paz que me cayó encima de golpe. Me di cuenta de que por fin había terminado todo. Ya no tenían ningún poder sobre mí. Me fui al comedor y me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Todavía no me creía del todo que la casa fuera mía. Esa casa que un día fue mi hogar y de la que me echaron como si no valiera nada. La misma casa donde aprendí a caminar, a leer, a existir sintiéndome siempre ajena. No era una victoria. No era una revancha. Era simplemente justicia. Ellos me echaron porque no era de su sangre, porque me veían como una carga, como un error que ya no querían soportar. Me hicieron sentir que no tenía un lugar en el mundo. Ahora, irónicamente, yo era la dueña del lugar que tanto protegieron, del que me hicieron sentir ajena. Ellos tuvieron que irse, y yo me quedé. No porque quisiera esa casa. No porque quisiera un pedazo de su pasado. Sino porque era el cierre que necesitaba. No iba a quedarme ahí para siempre. Lo sabía. Esa casa tenía demasiados recuerdos, demasiadas sombras. Pero necesitaba estar ahí por un tiempo, necesitaba verlos irse, necesitaba ver cómo se daban cuenta de que ya no tenían el control. Me quedé ahí un rato largo, viendo cómo la luz del sol iba cambiando en las paredes vacías, escuchando el silencio absoluto de la casa. Era extraño no escuchar sus voces, no sentir sus presencias. Pero también era un alivio. Me levanté, sacudí el polvo de mi ropa y fui a abrir las ventanas. El aire fresco entró de golpe, llevándose el olor a encierro y a pasado. Me quedé mirando la calle vacía, el lugar donde había visto su auto por última vez. No sabía a dónde se habían ido ni me importaba. Por primera vez, me di cuenta de que realmente no me importaba. Habían hecho su elección, y yo hice la mía. La diferencia es que yo seguía de pie. Di un último vistazo al pasillo, al comedor, a las escaleras. Todo se veía más chico de lo que recordaba. Capaz porque ya no me sentía pequeña. Apagué las luces, cerré las ventanas y, antes de salir,
Me di vuelta para ver la casa una última vez. No sentí nada. Ni rencor, ni tristeza. Solo vacío. Cerré la puerta con llave, escuchando el clic de la cerradura, y me guardé las llaves en el bolsillo. Me di media vuelta y caminé hacia la vereda, sin mirar atrás. La casa era mía. Y el pasado, finalmente, había quedado atrás.